Bueno, vamos a tratar de hacer una retrospectiva de lo que hemos estado viendo. Estuvimos en el sonido, vimos que los sonidos son formas de ondas, hablamos de cómo se transmitía el sonido por un espacio físico y cómo llegaba a nuestros oídos y cómo nuestro oído, ¿quién hizo este dibujo? Cómo el sonido llegaba a nuestro cerebro y cómo se interpretaba. Después vimos qué es lo que es un espectrograma. Vimos de qué manera nosotros somos más o menos sensibles a diferentes frecuencias. Hablamos de decibeles, de que el sonido puede ser o algo muy tenue o algo que directamente nos genera dolor. Eh, Hablamos de la reverberación, que es lo que son básicamente rebotes de sonido en paredes o techos o montañas, dependiendo de dónde estamos. Hablamos de que el reverb tiene la componente del sonido natural, después las primeras rebotes que se les llama pre-delay, y después un montón de rebotes con un volumen muy pequeñito que le da como ese halo de sonido al final. Vimos también dentro del espectrograma qué es lo que se considera un sonido grave, un sonido medio y un sonido agudo. Y podemos ver que hacia la izquierda tenemos los graves y hacia la derecha tenemos los agudos. También vimos que de 20 Hz a 20.000 Hz es lo que podemos escuchar con un oído sano. Pues vimos otros conceptos, eh, vimos el sonido visto de diferentes paradigmas, como por ejemplo la acústica. El sonido tiene una frecuencia, una forma de onda y una envolvente, y desde la música el sonido tiene una altura, un timbre. Dentro del timbre se encuentran los conceptos de forma de onda y envolvente, y después también hablamos de duración. Después pasamos a empezar a usar Reaper. Vimos, bueno, las partes de un canal, el ARM Record, que eso lo podemos usar para grabar con el teclado virtual si lo activamos. Los diferentes botones que tiene, como el volumen, el muteo, que hace que no se genere sonido a partir de ese canal, aunque tenga información de audio. El solo, que hace que solo se escuche ese canal, o los canales que tengamos con el botón de solo activado. El botón de effects, que nos genera una ventana donde podemos adherirle a ese canal o instrumentos o efectos virtuales. Vimos esta parte de abajo donde tenemos el master, que es el sonido general de toda la mezcla y donde van todos los canales a parar. Digamos, todos los sonidos, todos los canales por defecto están ruteados hacia el master. Si bajamos el sonido al master, bajamos el sonido a todo. Si bajamos el fader, que es esto de acá, en cada canal particular, solo bajamos el volumen de ese canal. Pues vimos este circulito de acá, esta perilla, es el paneo, depende para dónde lo ponemos, si va a izquierda o a derecha. ¿Qué más vimos? Bueno, vimos lo que es un sintetizador. Vimos que el sintetizador tenía un oscilador, un filtro, y por último, en algún lado debe estar la envolvente. Vimos las componentes de la envolvente, que es el ataque, el decay, el sustain, el release. Bueno, vimos que es un canal MIDI, que es el MIDI, que dijimos que era una información que determina una altura, duración y volumen de un sample o un sintetizador, dependiendo si estamos usando sonidos pregrabados o un instrumento virtual como un sintetizador. Después vimos efectos. ¿Dónde estamos acá? Bueno, claro, empezamos a ver diseño sonoro y repartimos en diferentes partes. Por un lado, la síntesis de sonido,
dentro de la síntesis de sonido tenemos el sintetizador. Y dentro del sintetizador vimos lo que es un sintetizador analógico. Vimos la matriz del sintetizador que estamos usando, lo que es un oscilador de frecuencia baja o low frequency oscillator. Después vimos que por otro lado tenemos efectos, delay, reverb, ecualizador, phaser. O sea que vimos delay, reverb y saturación. Después me di cuenta que en Reaper, usando la saturación esa que bajamos, tiene un rendimiento horrendo, pero bueno, son cosas que uno se da cuenta con el tiempo. Vimos cada uno de los efectos, cuáles son los parámetros que podemos modificar, como en el ecualizador, que vimos los tipos de filtro que se le pueden dar a cada nodo del ecualizador que tiene Reaper, qué es lo que hace cada filtro, cuáles son los parámetros del ecualizador. Vimos que es un compresor, que es algo relativamente difícil de entender y bueno, es algo que vamos a estar conociendo poquito a poco. Vimos el espectrograma que tiene el ecualizador. Ya lo habíamos visto. Mira, se repitió. Vimos ritmos, que teníamos por un lado el pulso, que el pulso determina el tiempo. El compás es como contábamos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dentro de cómo contamos tenemos las subdivisiones, en cuánto subdividimos S1 o S2 o S3. Y después vimos los timbres. Y mezclando esos tres conceptos generales como pulso, compás y timbre, vimos lo que es el groove y vimos esa parte de deslizas en el tiempo, variaciones de timbre y acentos. Bien. Ahora les voy a pasar a mostrar un par de videos que ejemplifican cómo en diferentes medios, ya sea audiovisual como películas o videojuegos, utilizan el ritmo. Y bueno, lo peculiar de esa película es que, bueno, por un lado a nivel cinematográfico está hecho como en una toma, como plano secuencia, creo que se le llama, que es como que si no tuviera corte, no me acuerdo si realmente lo hicieron sin cortes, pero vos lo ves y simula que no tiene ningún corte, es como que está todo hecho al mismo tiempo y te va llevando la cámara. Y otra de las peculiaridades que tiene, sobre todo en cuanto a la música o el sonido, es que la mayor parte del soundtrack está hecho con una batería nada más. Y es como diferentes ritmos de jazz que van generando el mood de la peli. Vamos a ver un minutito de esto. Let's go. Walk. Where are we going? Get you some coffee. Did I do something to disrespect you? Not yet. Look, I have a lot riding on this fucking plane. Oh, is that right? Yeah. People know who I am. Bullshit. They don't know you, your work, man. They know the guy from the bird suit who goes and tells coy, slightly vomitous stories on Letterman. Well, I'm sorry if I'm popular, Mike. Popular? You know, I don't give a shit. Popular? Popularity is the slutty little cousin of prestige, my friend. Okay, I don't even know what the fuck that means, so. Well, yeah. It means my reputation is riding on this, and that's worth a lot. Exactly. Right. Fuck Right. you. Yes. If this doesn't work out for you, you fuck off back to your studio pals and dive back into that cultural genocide you guys are perpetrating. You know, the douchebag's born every minute. That was P.T. Barnum's premise when he invented the circus, and nothing much has changed. And you guys know that if you crank out any toxic piece of crap, people will line up and pay to see it. But long after... Bueno, y eso. No sé si algunos tienen un inglés fluido, pero bueno. Lo que se escucha es básicamente una batería que alguien está tocando y después las voces de estas personas están discutiendo / charlando. Y tiene una cuestión muy interesante que la uso como intro para el tema de hoy, y es que cuando estamos acá, they don't know you, your work, man. nosotros escuchamos la batería Get you some coffee.
Did I do Ahí something como to this system? despacito, Not yet. aumento el I have a volumen lot riding on this y tal. fucking plane. Oh, is that right? Yeah, people know who Y I llega un am. momento Bullshit. Hey, que ya me olvidé dónde you go to estaba, work, man. They know the por guy. acá. I don't know what the fuck that means, so. Se escucha como soundtrack de fondo y de repente aparece una batería y un tipo tocando. On this, and that's worth Y eso me parece muy divertido porque dentro del sonido, en cualquier medio, ya sea audiovisual o de videojuegos, podemos categorizar al sonido de dos maneras. Muy a grosso modo, ¿no? Tenemos por un lado sonido barra música. Tenemos digético y extradigético. ¿Qué significa estos conceptos de digético y extradigético? Bueno, por un lado, lo digético es lo que existe en el mundo que genera sonido o música y que se puede ver y que es parte del mundo y que los actores, ya sean si es el jugador o las guías o lo que sea, lo tienen en cuenta como algo que existe dentro del mundo, o por otro lado, lo extradigético, que es solamente algo que va para el espectador. Entonces, por ejemplo, lo digético en este momento sería básicamente sus voces. Eso existe en el mundo y no es algo que está hecho para ensalzar o endulzar al espectador, sino como que es parte de este mundo creado en esta película. from the bird suit who goes and tells Coy slightly En este ominous. momento parecería que la batería es extradigético porque es como un soundtrack que solamente lo está escuchando los espectadores o las espectadoras o les espectadores. Y después llega un punto que es medio como, no sé si fue como pensado como un chiste o como qué, aparece la batería Okay, I don't even know what the fuck that means, so. y le dan plata y lo hacen parte del mundo. It means my reputation is riding on this, and that's worth Y en ese momento se va la batería como si fuera parte del mundo y se escucha que está más atrás y que ellos se alejan y baja el volumen un poco. a lot. Exactly. Entonces como que transforman algo que parecía ser extradigético o hasta el momento en la película era extradigético porque se escuchaba el soundtrack de toda la película y de repente la hacen parte de del mundo donde están. Todo eso, bueno, existe en el mundo del contenido, ya sea videojuegos, películas, reels, cortometrajes, lo que sea. Y después por otro lado tenemos lo extradigético que existe solo para quien esté expectando el contenido. Entonces, bueno, esto en el caso de una película. Después tenemos, no sé si alguien ha jugado Patapón, de casualidad, un juego bastante viejo, del 2000 algo. 2000. Imagínense que era para PSP, o sea, estamos hablando de varios años atrás. Sí, lo conozco, pero no lo he jugado. No. Es un juego como... ¿El de los medio soldaditos que se pelean con música, que es musical, o es otro? Sí, exacto, es como sí. rítmico, es como de estrategia y de manejo de batallones, pero vos le das indicaciones de qué hacer, si tomar defensa, atacar o moverse, según un ritmo que vos podés ir haciendo con los botones. Eso que aparece como pata o pom son los inputs del jugador. Por eso se dan básicamente una idea de lo que es el juego. En este caso sos como medio como un dios o algo así que maneja los soldaditos. Y vos le das el input de qué tambores tocar y tal. Entonces como un juego con
lo digético y extradigético. Es medio como que todo es digético. Por ahí, por ejemplo, la parte del Fever, a ver si lo mostramos. Acá vieron como que tienen los sonidos normales, bastante silencio y medio como un vientecito que hay por detrás. Y cuando te das un combo, aparece ese cartelito de Fever y se liberan otros canales de audio, ¿no? Que ensalzan un poco el juego. Lo que sería el juice o el jugo. Y esa parte yo creo que ya podría entrar en lo extradigético, que es como algo que le da información a la persona que especta o juega. ¿Qué más tenía? Después este Tamper. Que, no agarré un gameplay, agarré un tema. Pero bueno, como... Yo soy un jugador del Tamper, juego buenísimo. Es rítmico. Y es como... O sea, rítmico a nivel jugable. Y casi todos son baterías y drones y música ambiente. En este caso sería, sos un gorila que está tratando de escapar de un lugar de que hacen medios como experimentos. Y lo interesante que tiene es que tiene como un soundtrack parecido a Birdman, donde tienes una batería que hace jazz. Y dependiendo de los golpes que vas dando, va generando sonidos. Esto en este caso, si bien responde a todos los inputs que vos haces, la música o el sonido, sería extradigético, digamos. El mono no sabe que alguien está tocando la batería, ni le modifica o no que esté o no. Sino como que es algo solamente para el espectador o la espectadora o el espectador. Bueno, esto me parece un ejemplazo a nivel sonoro de lo siguiente. Nosotros tenemos como una parte donde podemos estar enfrentando minions, o explorando, o escondiéndonos, y suele haber ambiencia, ¿no? Que los sonidos que existen en ese mundo, por ejemplo, no sé, los árboles, el viento, si está lloviendo, si hay fuego, los pasos de otros personajes, los saltos que uno da, de los inputs que le da al personaje que esté jugando, que todo eso entraría dentro de lo extradigético, ¿no? Perdón, diegético. Existe en el mundo y lo provocan los inputs y los actores, llamémosle, de los actores como las IA o los minions que nos enfrentamos. Todo eso sería parte de lo diegético, existe en el mundo. Bien, música, combos, feedback varios, etc. Bien. Escuchamos pajaritos. My name is Kyobu Masakako Oniwa! As I breathe, you will not have the castle gate!
Este me parece un gran ejemplo de cómo es la jugabilidad, perdón, la jugabilidad no, como el sonido, desde que estás ahí como haciendo algo, lo que sea, hasta que te enfrentas a un boss, y de repente como todo es ambiencia, tiene un par de soniditos ahí, como un soundtrack muy leve, escuché ahí como un tamborcito, no me acuerdo qué estaba pasando antes, pero había como música. Y cuando llega a la batalla, de repente tenés un montón de tambores ahí, ritmos sonando. No al palo porque el sonido está bastante fuerte, o sea, los efectos de sonido están bastante fuertes, pero como que se siente el ritmo y la tensión que genera pasar de una música muy tranquila a un ritmo muy marcado. También, profe, en el mismo juego hay un ejemplo de esto que juegan con los diegético y extra digético, que en el Sekiro, de las zonas Ujú. finales, un enemigo toca la canción en el fondo de zona, cuando está en celeste, pero los mismos enemigos también la tocan. Entonces es como Tremendo, que está digético y extra digético. exacto. Sí, se juega un montón con eso también, como en qué momento aparece algo que lo estás escuchando y de repente es parte del mundo. Bueno, esto se los muestro como curiosidad, no sé si conocen, o sea, si buscan Taiko Drums en internet, van a encontrar como este género de música que es básicamente música tocada con tambores. Taiko creo que es literalmente tambor en japonés. Y nada, básicamente percusiones y ritmo. Y en Sekiro está explotado esto. Y en incontables otros videojuegos, ¿no? Bien. Bueno, y entonces, hasta ahora estuvimos viendo lo que son los conceptos de diegético y extradiegético. Y hay una palabra muy interesante que es un abanico muy grande de cosas, que la puse por acá, que es la ambiencia, que en cuanto a sonido es una de las cosas más importantes, ya que es lo que le da mayor inversión al mundo que estemos jugando, ya sea en Sekiro o Doom. Doom, por ejemplo, todos los Doom, va por lo menos tipo de Doom del 2016, o el Doom 64 también, Doom Eternal. Y por lo que he visto que no lo he jugado, solamente he visto videitos en YouTube de Dark Age, está increíble, o sea, sonoramente es hermoso. Bien, entonces, vimos lo que es ambiencia, que eh, básicamente se va entendiendo que todo lo que está pasando en el mundo sería lo diegético. Se va encontrando esa máquina, interactuando con él. Y la música en este caso sería extra diegética, ¿no? Solamente te ensalza el. No. Ahí tenemos unos bichos terribles. Claro, no quería encontrar una parte de batalla, sino. ¿Qué? Una exploración. Como por ejemplo esto, los láseres, las máquinas moviéndose. Y no sé si alcanzan a notar que hay como un zumbido constantemente. Sí. Son las máquinas de las plataformas, ¿no es cierto?
Y los zumbidos usualmente te dan un poco de información del lugar donde estás, tipo si es un lugar cerrado, si es un lugar pequeño, un lugar extenso, y de los materiales también. Como todo eso sería básicamente parte de la red. No sé si les ha pasado que simplemente por escuchar se pueden dar cuenta si un lugar es grande o chico. O sea, si los meten con los ojos cerrados a una habitación muy chica, se van a dar cuenta que es una habitación chica. Y si los ponen en una montaña y los llevan, no sé por qué les harían eso, ¿no? Pero si los llevaran a una montaña con los ojos cerrados, se darían cuenta que están en un lugar abierto, por ejemplo. Y eso es como uno de los secretitos de la ambiencia. Bueno, empieza un poco la música, después empieza la batalla. Entonces, estamos hablando de ambiencia. Y acá quiero hacer como una pequeña apreciación de que la ambiencia, si bien suele ser diegético, también tenemos la parte extradiegética de la ambiencia, que sería la música ambiental. Y algo que encontramos en casi todos los juegos. Entonces, algunas características como las notas pedal, que las notas pedal son básicamente un sonido que se mantiene durante mucho tiempo, cambios lentos, no suelen tener mucho ritmo ni percusiones, y básicamente lo que hacen es generar un colchón sonoro para darle emoción a determinado momento, ¿no? Puede ser tristeza, rabia, felicidad, nostalgia, lo que sea, ¿no? Y suele suceder en momentos donde no estamos peleando con un boss, o estamos charlando con alguien, o estamos haciendo cuestiones que no generen una tensión desorbitante. Y acá les agarré un par de videitos de YouTube, como para ejemplificar qué es la música ambiental. Por ejemplo, eso que escuchamos, eso grave, se le suele llamar drone dentro de lo que es la jerga musical. ¿Por qué dron? Drones viene de... Es raro de explicar, pero es básicamente... Antes existían los... Antes, siguen existiendo, ¿no? Sintetizadores modulares. Son unos bichos gigantes donde vos podés hacer sonido. Por ejemplo, estos que no tienen un teclado en el que puedas generar notas, vos tenés un bichito que es un oscilador y genera una nota. Entonces iban experimentando diferentes timbres en base a un solo sonido. Como no habían cambios de notas ni acordes que iban y venían, sino como que era más bien un sonido que se generaba en el espacio y básicamente iban cambiando su timbre más que sus notas. Tengo entendido que viene de esto, como de imaginarse estos sintetizadores modulares que son básicamente hechos con electrónica y lógica cableada de los años 60, 70 y del juego de los drones de los bichos, digamos, de ciencia ficción. Eso es lo que tengo entendido, en algún momento me quedó. He escuchado por ahí como que se escuchan muy bien esos sintetizadores. Sí, están buenísimos, son carísimos también. Por suerte con la era digital se simplificó todo y se hizo más chiquito y más barato.
un lado tenemos los drones. Bueno, el Silent Hill, sobre todo el soundtrack que tiene, no es el creador, pero sí como uno de los principales exponentes de lo que se llama el folkcore. Te pone los pelos de punta el Silent Hill. Claro, y El tiene soundtrack, muchísimo. especialmente. Sí, es espectacular. Y es como, es parecido a lo que sería el lo-fi, pero más tirando a lo ambiental y no tan percusivo como si fuera el lo-fi hip hop. Yo escuché por ahí que para hacer los sonidos del Silent Hill averiguaron mucho cómo las percusiones hacían efectos psicológicos en una persona. Sí, yo escuché eso, no sé si será verdad. Una idea, pero mansa data para investigar. O por ejemplo, ¿ubica el PT? El que era el demo del Silent Hill que cancelaron. No. Del año 2014, creo, 2015, un demo que habían sacado. Bueno, resulta que en ese juego te sentís siempre observado, nada que ver con la música lo que decís, pero te sentís totalmente observado y estás en un bucle. Y resulta que vos, hasta casi cuando estás terminando el demo, ves al fantasma. Y resulta que los mismos desarrolladores pusieron en tu espalda el fantasma todo el rato, cosa que vos te des vuelta y nunca lo podás ver. Pero descubrieron que aún así la gente sentía la sensación que lo miraban. Wow. Bueno, vieron que acá hay como medio como un acorde que suena que es súper largo, que quizás no es tan grave, está más dentro de lo que serían los medios y los agudos. A esto se le suele llamar pad. No sé si han escuchado ese término. ¿Nadie lo ha escuchado el término pad? Yo no. No, la verdad que no. Me suena a pad numérico, pero no sé cómo tiene que ver con el sonido. Claro, y si a alguien se le ocurre preguntarme, no tengo idea por qué se le dice pad, pero es un tipo de Creo que preset porque es la superficie de que se toca. O sea, es como si fuera un cuadradito. O esos eran los de antes, algo así era. Me gusta eso. ¿Eso lo viste de algún lado o es algo que pensaste por lógica? No, lo he visto. Pero no, o sea, nunca nadie te explica de dónde realmente viene el nombre pad. Pero viste que hoy en día las cosas que se usan para hacer ritmos son como cuadraditos, separados. Sí. Creo que de ahí viene. Tiene mucho sentido, sí. Me gusta eso. No sé si sería algo. Acá le pregunté a Yepeto. ChatGPT dice que la palabra pad viene del inglés y significa así como almohadilla o colchón. Se le dio ese nombre porque suenan como un fondo acolchonado suave que acompañan a los demás instrumentos. Me gusta. Para mí las dos son asimilables. Bueno, entonces por un lado tenemos los drones y los pads. Vamos a hacer lo siguiente. Y lo último que les quería mostrar. Esto que es un... Bueno, Doom hace uso de los drones, pero lo lleva como a un lado más percusivo y más violento. Esto me parece espectacular, un diseño sonoro riquísimo.
La escena esa de regular show me parece espectacular. Bueno, entonces, tenemos música ambiental. Vimos que uno de los componentes de la música ambiental pueden ser los drones y el pad. Vimos que los drones suelen ser como sonidos graves y dan un poco más la sensación de un lugar acogedor o supresivo, como por ejemplo en Doom o los juegos más de terror. Y el pad es una cuestión más acolchonada, más suave, que si bien por ejemplo en Silent Hill lo usan para hacer sentir cosas tipo soledad o incertidumbre, también se usa para momentos cálidos. Entonces, por un lado, para hacer música ambiental necesitaríamos dos cosas. Dos cosas básicas como para empezar a meternos en ese mundo. Y entre esas cosas son una que ya lo tenemos, que es básicamente la síntesis de sonido. Y por otro lado, es un poco de teoría musical. Entonces, vamos a empezar por la síntesis de sonido porque es algo que ya más o menos hemos estado viendo, entonces podemos meternos ya con el Reaper y probar cositas. Y después vamos a ver teoría musical. Entonces vamos a abrir nuestro Reaper y vamos a hacer un nuevo proyecto. Bien. No me acuerdo si cambié el... Sí. Se puede escuchar. Vamos a hacer como siempre, un nuevo track. Y le vamos a poner nuestro buen Odin 2. Vamos a configurar el input MIDI. Y vamos a abrir nuestro tecladito virtual. Bajar un poquito el volumen para no matar a nadie. Y entonces, ¿qué se imaginan que podemos hacer acá para, por ejemplo, hacer un drum? Algo grave, que se sostenga en el tiempo, que sea una nota pedal que dura mucho tiempo. Profe, ¿cómo abrió el teclado? Alt V. Jesús. No. Por ejemplo, esto me parece muy agresivo para lo que queremos hacer ahora. Como tenemos que hacer algo grave, tenemos dos opciones. Podemos usar la onda triangular, que es un poco más suave. También lo que podemos hacer es, si estamos en la quinta sierra, podemos bajarlo una octava. Podemos bajar la frecuencia en el filtro low pass. Por ejemplo, para que siga sonando después de que lo tocamos, podemos subir el release, cosa de que, no sé, 5 segundos, por ejemplo. Lo toco una vez y se mantiene. O lo puedo poner mucho más largo, tipo 8 segundos. Puedo subir el ataque, cosa de que no sea instantáneo la subida al volumen máximo. ¿Qué más podemos hacer? Le podemos agregar efectos. Por ejemplo, le podemos poner un delay o una reverberancia. Cosas muy utilizadas para hacer música ambiental. Damos el delay. Podemos ponerle varios delays. Por ejemplo, podemos poner 4. Y a cada uno de estos lo podemos modificar el volumen. Podemos hacer que sea más
pequeño volumen. Lo vamos a desactivar para poder ir escuchando el efecto que le provoca a cada uno de ellos. Subir el feedback. Otro. Te lo vamos a poner muy grave. Vamos a ponerle uno que solamente pase los agudos. Y le vamos a poner una reverb. O sea, no, como el que se llama reverb. Vamos a dejar pasar más o menos de acá los 150 Hz. Y vamos a cortar un poco de los agudos más sesosos. Vamos a agrandar el room. Vamos a bajarle, por ejemplo, a esto que son wet y dry. Tenemos el dry es el sonido antes de pasar por la red. Escucha así. Si bajamos el dry y solamente ponemos el wet, es lo que suena sin el sonido original, sino solamente el sonido procesado por la red. Y ahí podemos ir buscando el sonido. Vamos a dejarlo por ahí. Suena como que si algo te estuviera buscando. Algo así. Pero es escondido. Sí, sí, total. Bien. Y con eso tenemos un ejemplo de cómo podemos hacer un drone como para empezar nuestro camino hacia la música ambiental. Vamos a poner, vamos a dibujar 4 compases. Estamos en 120, es lo que viene por default en Reaper cuando creamos un nuevo proyecto. Y vamos a meternos en el clip MIDI y vamos a ver el pianito. Y por ejemplo vamos a dibujar lo siguiente. Vamos abajo porque queremos hacer un drone grave. Y vamos a dibujar una nota por
cada compás. Vamos a achicar y le vamos a dar play a ver qué tenemos. Bueno, bastante simple, pero armónico. ¿Hasta acá se entiende más o menos? Menú de Sí. Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, ahora vamos a pasar a ruido de mate, teoría musical. Va a ser un poco más grande el clip MIDI, te lo voy a borrar, y lo vamos a hacer de 8. Bien. Entonces acá, yo lo voy a agrandar para poder guiarme mejor. El tamaño total. Y voy a dibujar una nota por compás. Vamos a poner este que es el do. Yo lo puse en cualquier lado. La segunda tecla del piano. La segunda blanca, perdón. Seguida del C2. En este lado. Bien. Si apretan control y la ruedita, hacen más grandes las notas. Si se alejan, me hacen todos chiquititos. Bien. Entonces hasta acá tenemos esta nota que dice C2 y esta otra que dice C3. ¿Qué nos indica esto? Que los dos son un Do, que ahora vamos a ver qué es un Do, y uno tiene un número que te indica qué octava es. Y ahora vamos a ver qué es una octava. Entonces, voy a agrandar lo más que pueda. Ahí. Voy a sacar una captura de pantalla. Ahí hice algo mal. No me he dado cuenta. Se va acá. Se va acá. Lo que estoy tratando de hacer es que las notas ocupen solo los lugares de las blancas. Ahora sí. ¿Por qué solo de las blancas? Porque vamos a ver intervalos y escalas. Bien, ahora vamos a abrir una pestañita nueva, música ambiental en teoría musical. Vamos a agrandarlo un poquito. ¿Alguien sabe algo de teoría musical? No. Absolutamente nada. Espectacular. Sé cuál es el do en guitarra. Bien. Entonces,
Lo más básico que tenemos de la teoría musical es las notas. Hay muchas notas, pero lo bueno de eso es que los nombres de las notas se repiten. Si nos vamos hasta este que dice C2, y le llamamos Do, estamos nombrando una de todas las notas que podemos encontrar en el teclado. ¿Sí? Esto es un Do. Tenemos que empezar por algún lado y algo tiene que ser la base por la cual después fundamentamos qué otras notas son otras notas y cuáles son los nombres, ¿no? Y vamos a empezar por esta, que es la C2 o Do, ¿no? Si la escuchamos, eso es un Do. Ya sea con este instrumento o con cualquier otro. Si nosotros venimos acá en el pianito y vemos el C2, este va a ser nuestro Do 2. ¿Qué pasa si nos movemos una tecla arriba de ese Do 2? Bueno, tenemos una tecla que se llama Re. O también se puede llamar D2. Bien, entonces tenemos Do, la tecla blanca que le sigue al Do, yendo de abajo para arriba, es un Re. Entonces tenemos Re, Do y Re. ¿El Do es por la octava? Sí. O sea, D2 el 2 es porque es en octava, en segunda octava o qué? Exactamente, es la segunda octava. Si okay. Nosotros vamos al C3, C4, C5, nos indica qué octava es y qué tan agudo va a ser. O sea, si nosotros tenemos algo que dice C5, por ejemplo, y nos está dando información de que es un Do bastante agudo. Mientras más bajo sea el número, más grave va a ser. O sea, ya básicamente son peditos. Bien. Entonces, si nosotros vamos para abajo, más grave. Y si nos vamos para arriba, tenemos que es más agudo. Seguimos. Agarramos nuestro C2, le decimos que es un Do o un Do2, pues tenemos el Re y también decimos que es una D2. Hacemos una nota más arriba y tenemos un Mi. O también podemos llamarle E2, pero estamos en la segunda octava. Sí, tenemos en cuenta que si tomamos de base el Do, que es lo que hace en Reaper. ¿Qué pasa? Después tenemos un Fa o F. Arriba del Fa tenemos un Sol o G. Nos vamos a la tecla blanca subsiguiente y tenemos un Si. Perdón, un La. O A. Y después tenemos un Si o B alta. Y después tenemos un C3, que es un Do también. Bien. Y así si empezamos a ir para arriba, por ejemplo acá, va a ser siempre lo mismo. Vamos de un Do, subimos 7 notas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y la octava nota va a ser de nuevo un Do. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y la octava nota va a ser otro Do, pero más agudo. Por eso se le llaman octavas, porque cada 7 notas blancas, en este caso, nosotros nos encontramos a la misma nota.
¿Más o menos se capta hasta ahí? Sí, sí. Sí. Perfecto. Después tenemos esto que es C, D, E, F, G, A, B alta. ¿Qué es esto? Bueno, hay dos formas, hay más formas, ¿no? De nombrar las notas, y las más difundidas son do, re, mi, fa, sol, la, si, y la otra es C, D, E, F, G, A, si. Son dos nombres para identificar lo mismo. El do es el C, el re es el D, el mi es el E, el fa es la F, sol es G, la es A y si es B alta. Y esto es la nomenclatura americana. Y es así porque si empezamos a contar desde el la, en vez del do, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, pasé hasta acá, nos encontramos con que es A, B, C, D, E, F, G. Básicamente el abecedario, ¿no? A, B, C, D, F, G. Entonces, para quienes los nombres de las notas sea algo nuevo, tienen que aprenderse estos nombres: do, re, mi, fa, sol, la, si. Y además, asociar a cada uno de esos nombres a una de las letras del abecedario. Do es C, re es D, mi es E, fa es F, sol es G, la es A y si es B alta. Y si no se acuerdan muy bien cuál es cuál, pueden empezar por la. La, si, do, re, mi, fa, sol y es A, B, C, D, E, F, G. Vamos a volver a Reaper. Un segundito. Esto lo voy a cerrar un poquito y le voy a hacer un poco a la reverb y el delay para que se noten más las notas. Entonces, por ejemplo, si esto yo lo sigo y estas notas las subo una octava, ¿lo escuchamos? ¿Qué tenemos acá? Tenemos dos octavas de una escala musical. ¿Alguien sabe lo que es una escala musical? Sí. No, eso yo ya no. No. Quien me dijo sí, podría intentar explicarnos, como le salga, no es una prueba, ¿no? Solamente para compartir. A ver, pará, un segundo. Sí, obvio. Ahí está. Y explicarlo en términos así técnicos no sabría decirte qué es, pero es una seguidilla de notas. Básicamente es esto, ordenadas que son, qué sé yo, por ejemplo, do mayor. Son todas como del mismo estilo que do. Perfecto. Como que siguen una
un orden, algo así. No sé bien a nivel técnico qué son. Ajá, como la pentatónica que sube, que no es do, re, mi, fa, sol, la, si, do específico, todas tienen una concordancia en la melodía, digamos. No importa el orden que las toque, por ejemplo, la pentatónica va a sonar bien. Siempre y cuando siga la escala pentatónica. Bien. Dijeron cosas muy importantes. Me gustó lo de seguidilla y orden, que son conceptos muy importantes. Y sí, la escala musical es un conjunto de notas, o seguidilla, como dijo el compañero, de notas ordenadas. Y lo otro que dijo el compañero, que también es muy importante, es que son armónicas entre sí. O sea, que se escuchan bien. ¿Y qué pasa? ¿Por qué las notas blancas suenan bien entre sí? Si por ejemplo yo vamos a por acá, esto lo hago más chico para que se escuche más rápido. Esto es muy lejos. Para este, vamos a poner este, que es más agudo, se va a notar mejor. Notamos que se escuchan bien entre sí. Cosa diferente a que si yo cambio algunas notas, por ejemplo, echamos eso que hice. Vamos a hacerlo más cortito todavía. Bien, eso sería una escala desordenada. Si yo vuelvo a solo utilizar notas blancas, se nota la diferencia, ¿no? Cuando luego está ordenado, por decirlo de alguna manera, y desordenado. Sí. Se nota más armónico ordenado. Sí, aparece. Bueno, entonces vimos que escala musical es un conjunto de notas ordenadas y que son armónicas entre sí. ¿Sí? Y tenemos que unas seguidillas de notas blancas de un do hasta el próximo do, sería la escala de do mayor. Do mayor, que es eso que hemos estado escuchando. Y que la vamos a usar como base para fundamentar la teoría. ¿Quiénes son parte de la escala de do mayor? Las notas do, re, mi, fa, sol, la y si. O, como también podemos nombrarlas, C, D, E, F, G, A y B alta. Y bueno, se preguntarán, ¿por qué la escala de do mayor tiene esas notas? Bueno, por un lado, porque así se llamaron las notas, y por otro lado, por sus intervalos. ¿Alguien sabe lo que es un intervalo? Me suena, pero no sabría explicarlo. Ok. Un Va por lo intervalo, de intervalo de tiempo, ¿no? en este Me caso sale no, eso. justo. Casi. Casi. Bueno, se acercó bastante. Un intervalo, en este caso, es una medición de distancia entre una nota y
otra nota. Vamos a ponerlo negrita. ¿Y cómo podemos medir la distancia entre una nota y otra nota? Y bueno, hay varias, pero nosotros vamos a usar la medición occidental, porque tampoco sé usar otras. Pero básicamente se mide así, entre semitono y tono. Profe, ¿qué es un semitono y tono? Eso vamos, mi querido estudiante. ¿Cuál es la distancia que existe entre una nota y su subsiguiente? Su subsiguiente sería esta de acá, la negra. Por ejemplo, ¿qué distancia hay entre esta nota de acá y la inmediatamente siguiente, que no es esta blanca de acá, sino que es esta negra que está entre medio de las dos? Y a esa distancia le llamamos semitono. Voy a sacar otra capturita de pantalla. De acá. Vamos a agarrar esto hasta acá. Sería la Uy. mitad de un tono, profe. Un semitono es la mitad de un tono, exacto. Vamos a hacer más grandecito. Y la bosta. Ahí. Entonces tenemos de esta nota blanca, do, hasta esta negra, nosotros tenemos un semitono o medio tono. Un semitono y medio tono es lo mismo. Y por ejemplo, ¿qué distancia tenemos de este do blanco hacia no la negra, sino su subsiguiente blanco? Sería esta, que como vimos y recordamos, sería re o re. A do, re, los confundía. Sí, hasta acá tenemos medio tono. ¿Cuánto tendremos del do al re? Un tono. Exactamente. Tenemos un tono. Entonces, ¿qué tenemos? Que la distancia entre una tecla y la tecla posterior a la misma es un semitono. Y cada dos teclas, por ejemplo, tenemos, esta sería una. Primera tecla, la negra, y la segunda tecla, esta blanca de acá, tenemos un tono. Entonces, si por ejemplo queremos medir la distancia entre, vamos a cambiar el color, este do y por ejemplo esta nota, ¿alguien me podría decir cuál es la distancia que hay entre este do y 4 tonos? ¿3 y medio? 3. Sí, 3,5. Tenemos desde este do hasta esta tecla negra, medio tono. Hasta acá, esta tecla blanca, tenemos un tono. Hasta esta negra, tenemos un tono y medio. Hasta esta tecla, tenemos 2 tonos. La subsiguiente es una blanca, no hay ninguna negra entre medio. Entonces tenemos 2 tonos y medio. Hasta esta negra tenemos 3 tonos. Y hasta esta blanca, que es la que estamos viendo, tenemos 3 tonos y medio. O también, si queremos hacerlo más largo, vamos a decir que tiene 3 tonos y un semitono. Bien. Entonces, hasta acá tenemos que es un intervalo. Un intervalo es una medición de distancia entre una nota y otra nota. Si, por ejemplo, nosotros medimos a partir de cualquier otra tecla, como por ejemplo de acá hacia acá, ¿cuánto tenemos? Un tono. Exacto. No lo puedo agarrar. Queda claro, ¿no? ¿Cómo es la medición? Sí. Perfecto. Entonces, dijimos que la escala de Do mayor es un conjunto de notas ordenadas, armónicas entre sí. Y hablamos que ese orden está dado por los intervalos.
que los intervalos miden una distancia entre una nota y otra. Y tenemos dos tipos de medición, el semitono y el tono. Existen otras culturas, cosas como los microtonos, que son tonos entre medio de estos tonos, pero eso no lo vamos a ver, porque tampoco lo sé. Pero que sepan que existe. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es una escala mayor? Y es una respuesta súper larga, pero básicamente, vieron que en la escala, perdón, que tenemos de un do hacia el otro, decimos que tenemos una octava, ¿no? Porque es la misma nota, solo que más aguda. Y si nosotros vamos al rango de, perdón, al rango no, al ámbito de las frecuencias, de un do al otro do, por ejemplo estas, si nosotros le agregamos un ecualizador, y nos fijamos en el espectrograma, por ejemplo agarramos este pico, está ahí más o menos en los 150. Bueno, esta es la más grave. Entre los 50 y los 100, supongamos que tenemos ahí unos 70. La frecuencia de la octava siguiente va a ser el doble, más o menos. Supongamos que acá tenemos 60, acá vamos a tener 120. Y si subimos otra octava más, va a ser el doble de su octava anterior. Subo. Acá, el doble de frecuencia, y después por aquí. La frecuencia que se muestra ahí, profe, es entre más finito de la verdad. Mientras más agudo sería. Claro, más finito, claro. Está bien, finito podemos usarlo de sinónimo. Entonces, esta es la octava, ¿no? De un do a un do más agudo tenemos una octava. ¿Cómo llamamos a las otras notas? Tenemos segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima. ¿Sí? Vamos a poner cerquita de las teclas. Y bueno, por la tecla por la cual empezamos a contar, que este C3 o Do3, le vamos a llamar primera. Bien, entonces tenemos primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava. Y además de eso, hasta ahora hemos ignorado las teclas negras, ¿no? Solamente hemos hablado de las blancas. Y si nosotros nos podemos a medir cuánto hay entre la primera y la segunda, decimos que hay un tono. De la segunda a la tercera, también hay un tono. De la tercera a la cuarta, tenemos un semitono. De la cuarta a la quinta, tenemos un tono de vuelta. De la quinta a la sexta, tenemos otro tono. De la sexta a la séptima, tenemos otro tono. Y por último, de la séptima a la octava, tenemos un semitono. ¿Qué fue ese ruido? Perdón, fui yo. Ahí. Bien. Y por último,
dentro de la escala mayor vamos a agregarle un nombre a esto que le pusimos segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava, que es segunda mayor. Tercera la vamos a llamar mayor también. La cuarta se va a llamar justa. Y la sexta también se va a llamar justa o perfecta. Se va a llamar mayor también. Y la séptima se va a llamar mayor. Y la octava es la octava. Y la primera es la primera. ¿Sí? ¿Y qué pasa si en vez de tener una segunda mayor, perdón, si en vez de tener esta tecla de acá, que sería un re, nosotros elegimos esta de acá, que es la negra, y está a un semitono del do? Vamos de acá a acá, tenemos un semitono. Tendríamos una segunda mayor, los confundí, una segunda menor. Si en vez de elegir esta tecla de acá, que sería un mi, vamos a poner los nombres para no perderlos. Entonces la negrita sería un re menor. O un do menor. La negrita sería un re sostenido. Y se suele representar la palabra sostenida con un hashtag. Tenemos do, re, mi, fa, sol, si y de nuevo el do. Y las notas entre medio, si acá tenemos un do, perdón, este sería un do sostenido, me equivoqué. Do sostenido. Si acá tenemos un re, este de acá arriba se va a llamar re sostenido. Este es un mi, este es un fa, no hay nada entre sí. O sea, si se fijan en la nota mi y la nota si, la nota inmediatamente siguiente siempre es una blanda. O sea, todos los que terminan en i, a su lado, tienen la siguiente nota con el nombre que le sigue. Si no es ni mi ni si, van a tener sea el nombre que sea, sostenido. En este caso tenemos re sostenido, do sostenido, después tenemos fa sostenido, pero por ejemplo no tenemos mi sostenido, ¿no? Sol sostenido y por último la sostenido, no tenemos un si sostenido. Entonces tenemos semitono, tenemos do sostenido. ¿Qué pasa si empezamos a... Creo que vamos a pegar un recreo porque si no siento que va a ser mucha información muy junta. Y tono, 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 semitono, es la fórmula de la escala mayor, ya sea que empecemos a cualquier nota, ya sea del re, mi, fa, sol, la, si, lo que sea. Pero no, tenemos escala mayor, fórmula, tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Y si es un texto muy grande que no me entra acá. Entonces, si nosotros aplicamos esta regla de tono, tono, semitono, tono, 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 semitono, a partir de cualquier nota, siempre vamos a tener una escala de do mayor. Por ejemplo, si queremos hacer la escala mayor de re y no la de do, tenemos que hacer la fórmula tono, tono, semitono, bla, bla, bla. Entonces, por ejemplo, si yo traspolo mi fórmula de escala mayor, pero no quiero que sea la escala mayor de do, sino la escala mayor de re,
tengo que hacer tono. Entonces voy de re a un tono. Hasta esta nota de acá es un semitono. Otra nota más es mi. Entonces tengo re y mi. Hago otro tono. Que está acá. Ya hicimos un tono. Vamos a hacer otro tono. Desde mi a fa tenemos un semitono. Y yo tengo que poner un tono. Entonces voy hasta fa sostenido. Me voy a borrar. Después tengo que hacer un semitono. Entonces voy fa hasta sol. Tengo un semitono. Después tengo que hacer un tono. Estoy en sol. Sol sostenido. Es un semitono. Tengo que hacer un tono. Voy hasta la. Ahora tengo que hacer otro tono. Uy. Otro tono. De la así. Tengo que hacer otro tono. Voy de si a do sostenido. Vamos a poner este de acá. Vamos a poner acá. Y voy a tener que agregarle acá. Está bien. Esto sería ahí, ¿no? Como si. Y después me queda un semitono. Tengo que hacer un semitono desde donde nos quedamos. Que era un do sostenido. Y de do sostenido al re, que sería nuestro siguiente re, tenemos un semitono. Entonces, si yo quiero aplicar la escala de re mayor, tengo do no. Tengo re, mi, fa sostenido, sol, la, si, do sostenido y re. Y eso lo podemos hacer con esta fórmula que es tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Esto es una ejemplificación. No se los voy a hacer usar, salvo que quieran. Pero por ahora nos vamos a quedar con esto. La escala de do mayor. Ahora bien, estamos empezando a agregar las notas negras. Y teníamos que do sostenido sería una segunda mayor. Una segunda menor, perdón. Siempre, si estamos hablando de do. Re sostenido sería una tercera menor. Fa sostenido, tenemos que fa es una cuarta justa. Entonces el fa sostenido sería una cuarta, ya no se le llama menor o mayor, sino que se le llama aumentada. O quinta disminuida. Esos son los nombres que le han puesto. Lo siento si es confuso. Pero es que dependiendo de qué escala sea, se va a llamar cuarta aumentada o quinta disminuida, pero es la misma nota, ¿no? Nosotros tenemos que el sol es la quinta justa, el sol sostenido va a ser una quinta aumentada. O mejor la llaman, sexta menor. Creo que lo de quinta aumentada por ahora les voy a confundir, así que simplemente la vamos a llamar sexta menor. Y después tenemos la séptima menor. Hasta acá es un bardazo, ¿no? Y un poco. No he podido captar mucho la idea, pero bueno, hay que aplicarlo, supongo, pero no. Tengo la cabeza hecho una mezcolanza. Sí, es complejo, pero ya lo vamos a ir viendo mejor. Por ahora, solamente para que sepan y para ya ir yendo hacia el próximo trabajo práctico, vamos a usar la escala de do mayor. La escala de do mayor es bastante sencilla, solamente tenemos do, re, mi, fa, sol, la y si. Y de nuevo el do, ¿no? Y por otro lado, vamos a usar
la escala de Do menor. Que la escala de Do menor es otra fórmula. Y lo que hace es cambiar la tercera, la sexta y la séptima. En vez de usar las mayores, como usa la escala mayor, usa las menores. Entonces, si lo traspolamos, ¿cuál puedo usar? Vamos a ver. ¿Está acá? Vamos a ver que usamos la segunda mayor. En vez de usar la tercera mayor, vamos a usar el re sostenido o mi bemol. Puedo usar cualquiera de los dos para nuestra conveniencia, que sería nuestra tercera menor. La cuarta y la quinta son la misma, en escala de Do menor, pero en vez de usar la sexta mayor, usamos la sexta menor, que es o Sol sostenido o la bemol. No les voy a pedir que se aprendan todos los nombres, solo sí que usen bien las teclas. Y ahí vamos a ir al tecladito de Reaper y vamos a hacer como un template. Menor, la sostenido o si bemol, que es la séptima menor. Entonces, pasando en limpio, vamos a ver dos escalas mínimas. Vamos a ver este tecladito y vamos a sacarle captura. Tenemos la escala de Do mayor, que dijimos que usa Do, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, de nuevo Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, de nuevo Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si. Y vamos a agregar otro colorcito a la octava, para que sepamos que siempre estamos en un Do. Esta sería la escala de Do mayor. Y por otro lado, tenemos la escala de Do menor. Y ahí hemos visto que usan varias notas que son la misma, como por ejemplo el Do, claramente porque es la escala de Do menor. Usa el Re. No usa el Mi, pero usa el Fa. Usa el Sol. No usa el La, pero usa el La bemol, que es este que tenemos acá. No usa el Si, pero usa el Si bemol. Y vuelve a usar Do. Y acá nos faltó el Mi bemol o Re sostenido, que es este que está acá. Entonces, si repetimos este proceso de esta octava del C1 al C2 en la parte de C2 a C3, vemos que usamos Do, Re, Mi bemol o Re sostenido, Fa, Sol, La bemol, Si bemol y de nuevo Do. Y lo mismo, Re, Mi bemol, Fa, Sol, La bemol y Si bemol. Y volvemos a marcar con este la octava. El Do y el Do. Entonces tenemos dos escalas que podemos usar. Escala de Do mayor, muy fácil, son todas las blancas. Y escala de Do menor no son todas las blancas, pero casi todas. Y algunas negras.
Si eso lo dibujamos acá. ¿Cómo era? Acá teníamos la escala de do mayor. Vamos a subirle una octava para que se escuche un poco menos grave. Vamos a darle hasta el C4. Vamos a hacerlo más lento para que... Más rápido, perdón. Esa es la escala de do mayor. Y acá vamos a hacer la escala de do menor. Y tenemos do. Tenemos el re. Acá tenemos el mi bemol. Tenemos el fa, el sol. Está bien. Acá tenemos la bemol, no la. Acá tenemos si bemol, no si. Y de nuevo el do. Y esta sería la escala de do menor. La escuchamos. Esta escala de do mayor. Esta de do menor. Se nota la diferencia, ¿no? Una mucho más positiva y alegre y la otra más Sí, triste. más opaca, ¿no? Igual los menores, o en los acordes, me acuerdo, los menores siempre eran como más tristes. Exacto. Bien. Les voy a mandar enseguida un video también para que tengan y refuercen conocimientos. Pero vamos a ir a la parte de el trabajo práctico. Este TP va a ser de composición de música ambiental. El objetivo, bueno, no están viendo, pero estoy escribiendo. ¿Cuál es el objetivo? Aplicar conocimientos de edición en Reaper, diseño sonoro en sintetizador Odin y teoría musical de la música. Entre paréntesis, escala de do menor o menor. Punto. ¿En qué consiste el trabajo práctico? Vamos a
crear un dron. Sonido de sintetizador grave con el instrumento virtual Odin 2 y efectos como reverb y delay. Vamos a elegir una escala mayor o menor, ¿sí? Cualquiera de las dos que vimos, dependiendo de lo que queramos. Una escala mayor nos va a dar algo un poco más alegre y algo menor nos va a dar un poco más triste. El proyecto de Reaper va a ser el de por defecto, es decir, compás de 4/4 y 120 BPM. La duración va a ser de, si hasta acá nosotros tenemos 8 compases, vamos a hacer el doble, 32 segundos. O 16 compases. Bien. La entrega será para la clase que viene, que es miércoles 28. Creo que no me he olvidado de nada. Entonces, TP, composición de música mental. Objetivo, aplicar conocimientos de edición en Reaper, diseño sonoro en sintetizador Odin y teoría musical, escala de do mayor o menor, que son las que vimos hasta ahora. Vamos a crear un dron, sonido de sintetizador grave, con el instrumento virtual Odin 2 y efectos como reverb y delay. Vamos a elegir una escala, puede ser mayor o menor. El proyecto de Reaper va a ser el de por defecto, es decir, un compás de 4/4, 120 BPM, es decir, esto que aparece acá. Perdón. Estos. La duración de la composición será de 32 segundos. O 16 compases, que son lo mismo, porque estamos en un compás de 4/4 con 120 BPM. Y la entrega será para la clase que viene, miércoles 28 de mayo. Eso lo cargamos en el mismo drive que el otro TP. Ahí les voy a mandar otro TP, otro Excel. Se los estoy preparando. TP música ambiental. Poner nombre, escala y TP. 2 segundos. Editor, copiar vínculo y lo mando acá. Y la escala.
el Excel. Y cuando esté el TP, suben el audio exportado a Drive y copian el link en el Excel. ¿Por qué pongo 2L al Excel? Bueno, y acá va el doc. Entonces, para ir cerrando la clase, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, básicamente tenemos que ir a Reaper, llenar 16 compases o 32 segundos de sonido de un track ambiental. ¿Cómo vamos a hacer el track ambiental? Por ejemplo, puedo decidir hacer, voy a empezar con 4 compases, ¿no? Por ejemplo, poner el metrónomo. Lo de la escala menor o mayor, ¿lo podemos poner después? ¿O lo tengo que llenar ahora? No, lo pueden poner después, una vez que lo decían. Ah, ok. Por ejemplo, voy y hago mi preset de sintetizador. Tenemos esto. Profe, ¿para cuándo es este TP? Para la clase que viene. Ok. Y vamos a ir probando y buscando notas. Por ejemplo, vamos a usar la escala de do menor. Nosotros sabemos que tenemos un do. Podemos usar el re si quisiéramos. Tenemos que usar el mi bemol. Por ejemplo, como mi bemol. Sé que tengo un si bemol. Estoy agrandándolo, ¿no? Por ejemplo, y por ejemplo, si hiciera esta misma forma, si la pasara a mayor, sonaría así. Y bueno, eso, pero hasta los 16.